La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Carlos Castañón Cuadros es analista político, nos acompaña vía telefónica. Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, te saludamos con mucho gusto. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan, Marcela, un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre Andrés Manuel López Obrador como posible futuro presidente de México, que ya pues no pocos analistas ven esta posibilidad ante el repunte que ha tenido en las encuestas. De hecho, pues ahorita, de acuerdo con las encuestas más recientes, ya se ubica en el primer lugar y de hecho Morena ya desplazó al PRI hasta el tercer lugar en algunas de estas encuestas. Me parece muy interesante que no solamente los analistas, sino la gente en las calles, en los noticieros de televisión, en los periódicos, se esté ya apuntando a Andrés Manuel como prácticamente el próximo presidente de la República. Es decir, hay una percepción pública que así lo ve ya. Y pudiéramos decir esto como aquel refrán popular que dice la tercera es la vencida, ¿no? Y parece que en esta ocasión ahora sí, AMLO será el próximo presidente, pero creo que hay que hacer un recuento rápido con respecto a qué se debe esto. Y es que en esencia Andrés Manuel ha sido el candidato antisistema, por decirlo de esta manera, que representa el PRI y el PAN. Es decir, por un lado, el mal gobierno y un gobierno altamente corrupto como el de Enrique Peña Nieto, donde seguramente ha de decir cada mañana él y su esposa, sí me merezco la abundancia. Y en ese sentido, la gente percibe a este gobierno con un profundo rechazo, con un hartazgo. Pero también hay que decirlo que la otra cara de la moneda del PRI ha sido el PAN. Esta dupla que en los últimos 18 años ha gobernado, tiene como mira el hartazgo ciudadano, y en ese sentido es Andrés Manuel el candidato que acomoda en el hartazgo, que acomoda en el grito antisistema, en el repudio, en el reclamo hacia los políticos de siempre, y que por lo tanto se le ve a él como el candidato más viable para la presidencia de la República. Sin embargo, hay diversos analistas, columnistas, articulistas que han venido escribiendo precisamente sobre el hecho de la posibilidad de que López Obrador pudiera llegar a Los Pinos, y han manifestado abiertamente su temor. Y este temor se ha visto también entre importantes sectores de la comunidad nacional de su posible llegada a la presidencia, tanto por su trayectoria como por las actitudes que históricamente ha asumido. ¿Qué opinión te merecen estos puntos de vista? Sí, mira, me parece interesante que Andrés Manuel es un personaje que lo odias o lo amas. Y en ese sentido no ha habido muchos puntos medios. En el 2006... le hicieron una campaña muy exitosa, AMLO es un peligro para México, comparándolo en cierto sentido o haciendo referencias a Venezuela, a Hugo Chávez o a los dictadores latinoamericanos. Finalmente esta profecía o esta comparación no se ha podido probar con el tiempo, ni tampoco se puede decir que él en el gobierno del Distrito Federal, que es equivalente en aquel entonces a una gubernatura, haya hecho un gobierno de esa naturaleza. De hecho, si lo comparamos con otros gobiernos estatales, aquí en Coahuila somos campeones, realmente que no queda tan mal parado Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en la teoría del mal menor, Andrés Manuel es visto como un gobernante mucho más consistente, mucho más coherente de lo que hemos tenido hasta ahora en no solamente las gubernaturas, sino en las presidencias de la República. Entonces, en ese sentido, los temores o las comparaciones que se han hecho han resultado más bien insuficientes. Pero también hay que decirlo, Andrés Manuel tiene claroscuros. Ha mostrado en diferentes momentos
intolerancia, ha mostrado rechazo a las críticas, no le gusta que lo critiquen. Cosa curiosa, ¿no? Ahora lo vemos con el presidente norteamericano, que no le gusta para nada que nadie lo critique, y entonces rápidamente sale con el cuento de las fake news. Pero en ese sentido, creo que todavía hay una cierta diferencia entre lo que hemos visto de Andrés Manuel López Obrador y el radicalismo del presidente norteamericano. Es decir, el presidente norteamericano, desde que era candidato, habló con la verdad para mal y para mal. Es decir, no ocultó nada, y en ese sentido Andrés Manuel ha tenido cierta vena moderada, pero también ha tenido algunos claroscuros sobre todo resistentes a la crítica. Y ya sabemos, en el 2006 perdió la presidencia precisamente por decirle al presidente de la República: cállate, chachalaca. Eso le costó a un sector de votantes que lo vieron como reacio a la crítica, como intolerante. Hechos son amores y no buenas razones. Carlos, buenos días, te saluda Marcela Buenos días, Pámanes. Marcela. Déjame tomar de Francisco Martín Moreno un listado que ha hecho donde explica por qué no va a votar por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entre lo mucho que señala Martín Moreno es que él cree que va a intentar gobernar con recetas extraídas del bote de la basura de la historia de las doctrinas económicas, pero también porque es un aliado del CENTE, una coordinadora magisterial reconocida como una feroz defensora de la ignorancia, que incendia alcaldías, bloquea carreteras, paraliza ciudades, quema sucursales bancarias, etcétera. También porque Andrés Manuel López Obrador propone construir refinerías operadas por Pemex, muy a pesar de que el gobierno ha demostrado ser un pésimo empresario, si no olvidan las catastróficas empresas descentralizadas de Echeverría. Porque AMLO evitó su desafuero aún en contra de lo dispuesto por la ley, porque mandó al diablo las instituciones de la República, porque se negó a ejecutar cerca de 900 resoluciones judiciales durante su estancia en el gobierno de la ciudad y se resistió a acatar por la vía de los hechos las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, porque intimidó a la autoridad por medio de plantones, porque como Castro y Chávez ha creado un enemigo como la mafia del poder, a la que ya prometió amnistiar de llegar a Los Pinos. Y por el otro lado, cuánta incongruencia, promete acabar con la corrupción. ¿Cómo entenderlo? AMLO divide al país entre ricos y pobres y los enfrenta. Asestó un intento de golpe de Estado cuando impidió al Senado deliberar libre y soberanamente al rodear con la policía capitalina dicho recinto, porque propone un sindicalismo populista de consecuencias imprevisibles, porque dicta e impone en Morena, en donde como en el PRI no existe la menor simiente democrática. Por todo ello, dice Martín Moreno, él no va a votar por Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo importante es revisar con lupa qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo. Por ejemplo, en materia de transparencia, ¿por qué clasificar alguna información que tiene que ver con los segundos pisos? ¿Por qué no se abrió? ¿Por qué se clasificó por tanto tiempo como información que no está accesible para el público en general? ¿Qué tanto sabemos de cómo gobernó Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, esto me parece que me parece muy pertinente que retomes el artículo de Moreno, porque los puntos que enumera indiscutiblemente son aspectos que confrontan la personalidad de Andrés Manuel, su manera de gobernar en el momento en el que fue jefe del Distrito Federal. Y sobre todo también hay que decirlo, que tiene un tufo de líder mesiánico, de líder incuestionable. Cuando hace esta publicación Moreno, él en contrarréplica dice, bueno, todos van a votar por mí excepto Moreno, ¿no? Excepto el escritor Moreno. Esto también demuestra una cierta intolerancia. Finalmente no gusta de que lo critiquen, no es tan abierto como suele aparecer, más bien es el líder incuestionable. Ahora, a pesar de todo esto que se señala, a pesar de las críticas de esta personalidad de Mesías tropical, como lo calificara hace ya varios años Enrique Krause, a pesar de todo eso,
en la percepción pública de muchos ciudadanos, no solamente de las clases bajas, sino también, paradójicamente, de las clases medias, están viendo en el liderazgo de Andrés Manuel, que ya prácticamente tiene pues más de 2 sexenios en campaña, una opción razonable a lo que hemos vivido en los últimos años. Por un lado, la frivolidad de Vicente Fox; por otro lado, pues el encono, la violencia que vivimos con Felipe Calderón, y la corrupción rampante actualmente con el presidente Enrique Peña Nieto. Viniendo de esa narrativa, pareciera que entonces la gente está diciendo, bueno, pues optemos por una alternativa que no hemos probado, que pudiera ser un camino distinto. ¿Qué tan distinto lo va a ser? ¿Qué tan radical, por ejemplo, en el tema económico? Bueno, hay que decirlo que uno de los grandes aliados de Andrés Manuel como jefe de gobierno fue precisamente Carlos Slim, uno de los millonarios mexicanos más notables, y que de la mano de él rescataron o hicieron un proyecto importantísimo en la Ciudad de México, sobre todo en el centro histórico. Y así pudiéramos enumerar otros casos. Actualmente vemos, por ejemplo, a empresarios muy pegados de la mano de Andrés Manuel como Alfonso Romo, que no son precisamente ni radicales, ni que estén recomendando recetas a la manera de Echeverría o López Portillo, sino por el contrario pudieran meter a la campaña, a las propuestas del propio Andrés Manuel, una visión alternativa, pero al mismo tiempo coherente de la economía. Ya hemos visto también, y creo que con el gobierno de Peña Nieto ha quedado claro, que tanto las reformas como el proyecto, digamos, neoliberal de país, pues no solamente está en crisis, sino nos ha quedado de ver y está quebrado. Entonces, eso es lo que están percibiendo los ciudadanos, y me llama la atención que ahora no se percibe tanto temor como en el 2006, con respecto a la posible llegada o casi inminente llegada de Andrés Manuel. ¿Tú crees, en qué basas esto que estás diciendo, que no hay temor? No hay tanto temor. O sea, pero ¿qué señales te da el comportamiento de la sociedad como para pensar que no hay temor en una posible llegada de Andrés Manuel López Obrador? No hay, por ejemplo, si hubiera temor, bueno, pues no se reflejaría de entrada en las preferencias o en la tendencia electoral que está registrando. Por el contrario, sería rechazado o ocuparía un segundo o hasta tercer lugar. Pero ya vemos cuál es el segundo y tercer lugar. El PAN es el segundo y el PRI hasta tercero, como en el año 2000. Entonces, en el 2006, perdón. Y en ese sentido hay un cierto aval de confianza que se le está dando. No quiere decir que esto se vaya a sostener en las elecciones. Ya sabemos que en las elecciones puede pasar todo. Ajá. Ese es un dato. 2, que muchos columnistas están hablando, salvo algunos cuantos que son críticos acérrimos, y qué bueno que lo sean, están hablando a favor de López Obrador. Esto también es diferente de las críticas que recibía, por ejemplo, en 2006 y del comparativo que se le hacía con Hugo Chávez, por ejemplo, o con los hermanos Castro. Ese es otro indicador. Ahora, 2, no ha estado en escándalos, o como no ha ejercido el poder recientemente o en los últimos años, salvo ha sido el líder de Morena en este caso, no hay un escándalo de corrupción, no hay, digamos, un señalamiento importante, no hay una Casa Blanca detrás de Andrés Manuel. O sea, no hay tantos negativos como los pudieran tener quienes sí han ejercido el poder. Exacto, se le percibe, para decirlo en términos prácticos, como el menos peor. Ajá. Y justo eso, esto es lo que te quería preguntar, Carlos. Comportamiento del ciudadano, del electorado a favor de Andrés Manuel López Obrador, ¿pudiera estar derivado del hartazgo y la desilusión que le han provocado quienes ya han ostentado el poder desde el gobierno federal? Sí, totalmente. Por eso me refiero yo que es el candidato
antisistema. Creo que también no hay que regatearle a Andrés Manuel, que sí tiene liderazgo. Nos podrá gustar o no, o lo podremos criticar, o podemos votar incluso por otras opciones o en contra de él, pero sí ha mostrado un liderazgo, un acompañamiento que, por ejemplo, el presidente Peña Nieto no tiene. Y lo vimos precisamente cuando Trump empezó a hacer sus embestidas contra los mexicanos. Andrés Manuel rápidamente respondió y incluso propuso lo que el presidente de la República se tardó más de una semana y media en hacer. Entonces, en ese sentido, no solamente hay un tema de que del hartazgo hacia estos gobernantes que tenemos actualmente, sino también ante la ausencia de liderazgo, y AMLO sí lo tiene, y esto es algo que también pues preocupa, porque su liderazgo no es precisamente un liderazgo de todo modo, del todo liberal o democrático, sino tiene ciertos tufos de mesiánicos, de líder incuestionable, y eso también es algo que habrá que cuestionarse duramente, y las campañas son para eso. Ya este comentario, no hay tanto temor de que llegue López Obrador a la presidencia, quizá porque ya solo se puede ir hacia arriba. Pues mira, no hay tanto temor, porque lo que hemos visto con los priistas actualmente en el poder, que nos habían dicho que ellos sí sabían gobernar, a diferencia de los panistas, es pues $1 por los cielos, es decir, una devaluación, unas finanzas públicas endeudadísimas, un precio de la gasolina que prácticamente ha sido un robo para los consumidores, una alza desproporcionada a todas luces, unas reformas estructurales fracasadas, esto también, y un presidente aterrado o con un miedo a gobernar. Entonces, todos estos ingredientes sumados pues hacen a López Obrador ver como una opción viable. Tenemos más comentarios e incluso preguntas para ti. Nicasio Monreal responde a la pregunta de hoy. ¿Qué opina usted de AMLO como posible futuro presidente de México? Dice Nicasio Monreal. Indudablemente AMLO ha levantado mucha expectativa. El PRI y el PAN representan los mismos intereses. Son sinónimo de corrupción, impunidad, y que han sumido cuando nos han gobernado en la miseria al pueblo. Nos han despojado de todos los beneficios y conquistas de la Revolución Mexicana con sus reformas. Por lo tanto, AMLO va a hacer cambios importantes, pero no será lo que el pueblo de México espera, pero es el menos peor. Joaquín Handam, ojalá que AMLO llegue a la presidencia, sería lo mejor para México. Adrián Armenta Larios dice, lo que los mexicanos queremos es castigo para los corruptos, y AMLO ya dijo que los va a perdonar. No niega la cruz de su parroquia tricolor y no va a meter al bote a sus cuates. Felipe Calderón tuiteó que AMLO compuso la letra del himno del PRI y con el perdón a los corruptos corrobora sus raíces. Esa incongruencia de lo que predica y no practica me impide votar por él. Si así es como candidato, no sé qué nos vaya a esperar como presidente, para desgracia de México, es lo que dice Adrián Armenta Larios. También María Elena Soto dice, escuchando al invitado me parece un análisis bastante objetivo, pero yo le diría, si pusieran una balanza lo positivo y lo negativo, ¿qué pesaría más? Y una pregunta más, ¿usted votaría por López Obrador? Pues bueno, en este momento pesa más, o el saldo que tiene Andrés Manuel López Obrador es más positivo que negativo, sobre todo porque el comparativo inmediato es con el presidente de la República, un hombre que no puede con la presidencia, que no sabe gobernar, pero que además es abiertamente corrupto. Entonces, al lado de eso, pues parece, AMLO se fortalece. Ahora, en cuanto a si voy a votar por Andrés Manuel o no, bueno, pues todavía falta algún tiempo. Lo que sí es que cada vez veo más desinflado a los candidatos independientes. Me gustaría, a lo mejor, una opción más dura, pero los veo muy desinflados, no los veo como una opción palpable en este momento. Entonces, quizás llegado el momento, pues entonces tendríamos que decantarnos por el menos peor. Pero bueno, todavía falta, no hay candidato propiamente del PAN, del PRI, francamente ese partido está ponchado, y Morena ha tenido el ascenso más importante en los últimos años en México como partido político. De hecho, es un ascenso impresionante, prácticamente ligado a la persona de Andrés Manuel López Obrador. Sí, no se entiende, ¿no? Morena no se entiende sin Andrés Manuel López Obrador. Morena es Andrés Manuel López Obrador. Exacto.
Oye, Carlos, mira, dice Joaquín Handam, gracias Joaquín, la verdad es que yo lo único que hice fue leer lo que Martín Moreno publicó. Dice, Marcela dijo que AMLO es autoritario, pero quiero recordarle a Marcela que Morena fue formado por ciudadanos independientes que creemos en una alternativa, no en ningún autoritarismo. ¿Por qué Poncho Romo de Grupo Monterrey está con AMLO? Es lo que dice Joaquín Handam. Sí, y reitero, yo lo que hice fue citar, porque además es un artículo que está circulando de manera intermitente, pero también ya se ha hecho muy intensiva esta circulación en las redes sociales de lo que escribió en su momento Martín Moreno, Francisco Martín Moreno. Exacto, sobre todo también por la réplica que le hizo el mismo Andrés Manuel, que dijo, bueno, usted no va a votar por mí. Así es. Ahora, pues habrá que revisar cuál es la circunstancia actual de Poncho Romo, ¿no? De Alfonso Romo, el empresario venido a menos, con una cantidad de conflictos muy serios, empresarialmente hablando, pues, y que pues muchas de las veces los cambios de timón en lo que tiene que ver con las preferencias electorales, pues obedece a eso, ¿no? A la circunstancia que se vive en el momento. Bueno, ya tiene desde el 2006 tiene apoyando a Andrés Manuel. Ya hay otro empresario que no es visible, que no gusta de los reflectores, que es Carlos Slim, que también juega con Andrés Manuel, pero que pareciera que tienen un pacto público de no presentarse ni uno ni otro públicamente, pero sabemos clarísimamente hay una documentación importante al respecto de las negociaciones, de los acuerdos, de los apoyos mutuos. Pues ahí está Torruco como parte de esos acuerdos. Exacto. Muy bien, Carlos Castañón Cuadros, analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, que tengan muy buen día, Juan, Marcela, un abrazo. Igualmente para ti.